Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del sistema digestivo. Como generalidades vamos a tener que el sistema digestivo va a estar conformado por el tubo digestivo, que es la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, y por sus glándulas anexas que van a ser el hígado y el páncreas. Va a comenzar a desarrollarse en la cuarta semana y su morfogénesis principal va a concluir en la 10ª semana. El tubo digestivo, hablando histológicamente, va a estar conformado por 4 capas, que va a ser la mucosa, que va a derivar del endodermo, la submucosa y la muscular, que van a derivar del mesodermo esplácnico y la serosa. En la cavidad abdominal, los órganos del tubo digestivo van a estar recubiertos externamente por el peritoneo, que se va a derivar del mesodermo. Y los órganos del sistema digestivo van a quedar suspendidos en la cavidad abdominal por el mesenterio, que se va a originar del mesodermo lateral. Dependiendo de qué parte del cuerpo se una, el mesenterio se le va a denominar mesoventral o mesodorsal. El mesoventral en la quinta semana va a desaparecer la mayor parte y en el caso del mesodorsal va a persistir en su totalidad. El intestino embrionario primitivo se va a formar durante la cuarta semana como consecuencia del plegamiento del embrión. El techo del saco vitelino va a quedar incluido dentro del embrión, va a comenzar a desarrollarse a nivel cefálico y va a terminar a nivel caudal. El intestino se va a dividir en intestino anterior, medio y posterior, y en esta tabla aparecen los órganos que se van a desarrollar a partir de cada intestino. Y aquí tenemos una imagen donde se puede observar el intestino anterior en esta parte, el intestino medio por acá, el intestino posterior, aquí está el alantoides, el saco vitelino, y esta sería la membrana bucofaringea, y acá está la membrana cloacal. La membrana bucofaringea va a cubrir al estomodeo y la membrana cloacal va a cubrir al proctodeo. Y ahora vamos a hablar sobre cómo se desarrolla cada estructura del tubo digestivo, comenzando por el esófago, que va a comenzar a desarrollarse en la cuarta semana. Se va a separar de la tráquea en desarrollo por los pliegues traqueoesofágicos y en la séptima semana va a alcanzar la longitud relativa que presentará en la edad adulta. En sus 2/3 partes va a estar constituido por un músculo estriado y va a estar inervado por el vago, y en su tercio inferior va a ser músculo liso y va a estar inervado por el plexo visceral. Y como nota importante, durante su descenso el esófago va a rotar 90 grados centígrados en sentido horario. Y ahora vamos a hablar sobre las alteraciones del esófago. Primero tenemos la atresia esofágica, que va a ser una oclusión total de la luz esofágica y puede estar acompañada por una fístula traqueoesofágica en el 85% de los casos. Se va a originar por la desviación posterior del tabique traqueoesofágico o por la falta de recanalización del esófago. El bebé puede estar aparentemente sano al nacer, pero después de sus primeras degluciones va a presentar vómitos o insuficiencia respiratoria. Después tenemos la estenosis esofágica congénita, que se va a caracterizar por un estrechamiento intrínseco del esófago que va a afectar la deglución normal, y la sintomatología se puede presentar de los 2 a los 6 meses de edad y solamente se puede confirmar el diagnóstico histológicamente. Posteriormente tenemos el esófago corto, que se va a presentar cuando hay una disminución en la longitud del esófago y se puede producir por el alargamiento insuficiente del esófago durante el desarrollo embrionario y puede dar lugar a una hernia del hiato esofágico en la infancia o en la adultez. Después tenemos la duplicación esofágica, que se va a definir como una estructura doble, parcial o completa de longitud variable debido a trastornos durante la vacuolización que se lleva a cabo mientras ocurre la recanalización del esófago, que en vez de originar un tubo va a dar lugar a 2. Y por último tenemos la acalasia, que esta se va a definir como la ausencia de peristaltismo del cuerpo esofágico y la disfunción del esfínter esofágico inferior, causando una obstrucción funcional en la unión gastroesofágica. Se puede presentar en la edad adulta entre los 25 y 60 años. El estómago. Este inicia su desarrollo en la cuarta semana al mismo tiempo que el esófago. Se origina a partir del intestino anterior y del mesénquima esplácnico circundante. El descenso se debe gracias al esófago. Su desarrollo morfológico e histológico termina al momento del nacimiento y en la quinta semana tiene un crecimiento asimétrico, por lo que crece más lento en su borde ventral para formar la curvatura menor y crece de manera más rápida en su borde dorsal para formar la curvatura mayor. Su rotación. Al comienzo, el estómago va a tener una rotación de 90 grados en su eje longitudinal y en sentido de las manecillas del reloj, lo cual va a determinar que la curvatura mayor se sitúe del lado izquierdo y la menor del lado derecho.
Este se va a desplazar y se va a alargar al mesogastrio dorsal hacia la izquierda, originando un espacio detrás del estómago llamado bolsa omental. El mesogastrio ventral también es desplazado, pero este va a ser desplazado hacia la derecha. La rotación se va a llevar el vaso a la línea media dorsal hacia la izquierda y se fusiona con el peritoneo de la pared posterior del abdomen. La rotación en el eje anteroposterior hace que el mesogastrio dorsal se desplace hacia abajo y va a continuar creciendo en esta dirección como delantal, haciendo más grande a la bolsa omental. Se va a formar un saco de doble hoja que se extiende por encima del colon transverso y las asas del intestino delgado. Este delantal es el omento o epiplón mayor. Y a nivel del colon transverso, estas hojas quedan separadas y la hoja ventral es continua con la curvatura mayor del estómago, formando lo que es el ligamento gastrocólico. Tenemos una afección llamada estenosis pilórica, que esta se caracteriza por el engrosamiento de la apertura entre el estómago y el intestino delgado. En esta afección lo que va a ocurrir es que los músculos del píloro no permiten que la comida entre en el intestino delgado por el engrosamiento que comenté anteriormente y es más frecuente en hombres. Algunos de los síntomas son vómitos intensos, deshidratación, pérdida de peso y algo muy característico es que los bebés con esta afección van a aparentar tener hambre todo el tiempo. Y bueno, a la izquierda tenemos una imagen de cómo se ve un estómago normal y un estómago con la estenosis pilórica. Siguiendo tenemos el duodeno, que este va a empezar su desarrollo en la cuarta semana. Va a derivar de la parte terminal del intestino anterior, la porción inicial del intestino medio y el mesénquima esplácnico circundante. Y bueno, el duodeno al comienzo se va a localizar en la línea media, pero cuando el estómago realiza su rotación, este va a formar un asa en forma de C. Y bueno, durante la quinta y sexta semana, las células de su epitelio de recubrimiento interno van a proliferar hasta obliterar la luz del duodeno, el cual finalmente se recanaliza al final del periodo embrionario o al comienzo del periodo fetal. Aquí tenemos dos afecciones, la estenosis duodenal, que es una obstrucción incompleta del duodeno que disminuye la luz y por lo tanto va a obstaculizar el paso de los alimentos por esta zona. Esta afección se debe a la recanalización incompleta de la luz del duodeno y el diagnóstico va a depender de la gravedad, pero en ocasiones el diagnóstico se va a retrasar porque los niños no ingieren alimentos sólidos. Entonces el diagnóstico correcto se va a poder hacer hasta que los niños o los bebés ingieran alimentos sólidos. Y tenemos lo que es la atresia duodenal, que es una afección en la cual la primera parte del intestino delgado, o sea el duodeno, no se desarrolla correctamente. Se debe a la oclusión total de la luz del duodeno y el diagnóstico generalmente durante la gestación de estos niños hay polihidrapnios, por lo que hace que el diagnóstico sea más fácil y se pueda hacer desde la etapa prenatal. Bueno, ahora toca hablar del intestino medio y hablaremos sobre el yeyuno y el ilion. El yeyuno es continuación del duodeno y se inicia en la flexura duodeno-yeyunal y a su vez se continúa con el ilion. Cuando termina la unión ileocecal, unión de la porción terminal del ilion y el ciego, para ser específicos, en conjunto, el yeyuno y el ilion miden aproximadamente de 6 a 7 metros de largo y 2 a 4 centímetros de diámetro. Luego sigue el colon ascendente, el ciego y el apéndice veriforme. Comienzan su desarrollo en la sexta semana a partir de la rama caudal del intestino medio. En esta, el primorio del ciego se ve con una dilatación en su borde antimesentérico. El ingreso del intestino medio a la cavidad duodenal y los giros que experimenta son esenciales para la ubicación definitiva de esas estructuras. Aunque cuando concluye la introducción de las asas intestinales, alrededor de la 10ª o 11ª semana más o menos, el colon ascendente es muy corto, lo que deja al ciego y el primorio del apéndice veriforme en la parte superior derecha del abdomen. Y será hasta las siguientes semanas cuando el colon incremente su longitud y se desplace caudalmente al ciego y al apéndice. En la quinta semana, el intestino medio se suspende por el mesenterio corto y se comunica con el saco vitelino a través del conducto vitelino o umbilical. El mesenterio del intestino medio experimenta cambios al introducirse al abdomen. Cuando la rama caudal se desplaza a la derecha de la cavidad abdominal, el mesenterio dorsal también rota alrededor de la arteria mesentérica superior. Y al colocarse en su lugar definitivo, los ángulos cólicos derecho e izquierdo, sus mesenterios se adhieren contra el peritoneo de la pared abdominal posterior. Así, el colon ascendente y el descendente quedan en una posición retroperitoneal. El ciego, el colon y el apéndice sigmoide conservan su morfología. Bueno, ya que ya explicamos el intestino medio, vamos a explicar sus alteraciones. La primera es el onfalocele. Es una herniación de contenido abdominal por fallas del intestino para introducirse en el abdomen. La zona afectada tiene ausencia de músculo, fascias y piel, y la herniación está cubierta por una membrana translúcida avascular de amnios y peritoneo, como se puede ver en la imagen.
El onfalocele contiene un intestino sin hígado. Se debe a la persistencia del tallo corporal primitivo después de las 12 semanas. Su incidencia es de 1 por cada 5.000 a 10.000 recién nacidos vivos. Después sigue la hernia umbilical. Consiste en una herniación de parte del contenido abdominal a través de un defecto a nivel del ombligo. Pero a diferencia del onfalocele, las vísceras herniadas están cubiertas por un tejido subcutáneo, es decir, que ya tiene piel y músculos. Y en este caso duele cuando el bebé llora o defeca. La gastrosquisis es un defecto paraumbilical de la pared abdominal con el intestino delgado herniado flotando libremente hacia la cavidad amniótica. El cordón umbilical se encuentra en su inserción normal, por lo que causa una isquemia y daño en la pared abdominal. Todos los casos de gastrosquisis tienen una malrotación o no tienen rotación de las asas intestinales, como ya le explicamos en el intestino medio. El orificio por donde se salen las asas puede ser muy pequeño, por lo cual puede provocar compresión o torsión de sus vasos, resultando posteriormente en una estenosis o atresia del intestino herniado, que a continuación vamos a explicar un poco acerca de la estenosis o la atresia. Y su incidencia es de 3 a 4 casos por cada 10.000 recién nacidos. Seguimos con el divertículo ileal o divertículo de Meckel. Es una de las anomalías más comunes del conducto onsofalomesentérico, con una prevalencia de 3 a 4% aproximadamente. Normalmente el saco vitelino está unido al intestino primitivo, ¿no? Por el conducto onfalomesentérico, el cual se oblitera entre la 5ª y la 9ª semana, es decir, que se elimina. Se produce en este efecto si la obliteración no se completa y persiste parte del conducto, haciendo un sangrado en el recto principalmente. Sigue la malrotación intestinal, que se divide en 3 etapas. En la primera se forma la hernia fisiológica en el intestino. Tiene su primer giro e inicia el retorno de las asas en la cavidad abdominal. En la segunda la rotación es de 270 grados y en la tercera ocurre una fusión y anclaje del mesenterio dorsal. Los casos son fallas que involucran todo el intestino medio, dando lugar a una posición anormal y grave en el intestino delgado. Puede quedar del lado derecho y el colon del lado izquierdo. Si solo resulta afectada la primera etapa, se presentaría un onfalocele, que ya explicamos. Luego, y por último, sigue la atresia y la estenosis. La atresia es la obstrucción total de la luz intestinal y la estenosis es la obstrucción parcial, que puede originar necrosis y fibrosis. Y finalmente el intestino posterior. Se forma en la 4ª semana y el intestino posterior o caudal se inicia inmediatamente después de la implantación del conducto vitelino y termina en fondo del saco de la membrana cloacal. Contribuirá al desarrollo de la vejiga urinaria y de la uretra. Todos los derivados del intestino caudal reciben irrigación de la arteria mesentérica inferior, de la misma. El interior posterior o caudal, desde etapas muy tempranas del desarrollo y como consecuencia del proceso del plegamiento o tubulación del embrión, está conectado con la alantoides y termina en un fondo de saco ciego a nivel de la membrana cloacal. La cloaca va a ser la porción terminal del intestino posterior que va a estar recubierto por epitelio de células de origen endodérmico. La terminación de la cloaca prácticamente va a ser en la membrana cloacal, que está constituida por un endodermo de la cloaca y el ectodermo del ectodermo, que también más conocido como fobia anal. Las porciones de la cloaca son prácticamente 2, el dorsal o posterior, también conocido como conducto anorrectal, y la ventral o anterior, también conocida como seno urogenital. El tabique, que se va a formar justo entre la cloaca y el intestino y el alantoides, es conocido justo como tabique urogenital. Este se va a dar como consecuencia de la función de la membrana cloacal y asimismo va a estar dividida en 2, en la membrana anal, que es la parte dorsal, y la membrana urogenital, que sería la parte ventral. La fusión de este tabique urorectal con la membrana cloacal va a dar como consecuencia a lo que se llama perineal o centro tendinoso del perineo. El conducto anal va a estar revestido de endodermo y se localiza en una depresión llamada fosa anal, que por fuera va a estar cubierta de ectodermo. Los cambios principales en esto son que la membrana anal se va a romper por muerte celular fisiológica y permite la comunicación del recto con el exterior a través de un conducto de alrededor de 30 a 35 milímetros llamado conducto anal. Las principales alteraciones del intestino posterior pueden ser debidas a trastornos en su inervación y desarrollo defectuoso de los conductos anorrectal, a la falta de comunicación del recto con el exterior. Los principales son el megacolon congénito y las malformaciones anorrectales. El megacolon congénito es prácticamente una mutación en la parte del colon, que se va a hacer un poco más grande, y esto va a hacer que esté más inflamado y por ende que el tamaño de este aumente. Mientras que la malformaciones anorrectales van relacionadas prácticamente a diferentes tipos de fusiones entre el ano y el recto, y de esta hay diferentes tipos y son menos comunes. Las glándulas anexas que vamos a ver formadas son prácticamente 2, el hígado y el páncreas. El hígado y las vías biliares van a comenzar a desarrollarse en principios de la 4ª semana y se van a formar a partir del endodermo y del intestino anterior y del mesodermo explácnico del tabique transverso. El divertículo anterior saldrá del hígado y la vesícula biliar y los conductos biliares, mientras que la formación del divertículo biliar se va a deber a 2 puntos.
El mesodermo explácnico, que va a estar rodeando del intestino anterior y que va a estar dado justo a través del factor genético de crecimiento 1, 2 y 3, y el mesodermo explácnico del tabique transverso a través de la proteína morfogenética o BMP 2, 4 y 7. La división del divertículo biliar es prácticamente 2, que sería la porción craneal, del cual va a salir del primordio hepático y va a ser la parte más grande y va a formar el hígado, conductos hepáticos y el colédoco, mientras que la porción caudal va a ser la parte más pequeña o primordio de la vesícula, del cual se va a formar la vesícula biliar y el conducto cístico. La vesícula biliar es la parte que se va a desarrollar en la parte caudal del divertículo hepático y el conducto cístico. Esta va a conectar al conducto hepático y al cístico con el duoderno y se va a convertir en algo o otro conducto que se va a llamar colédoco. La bilis se va a producir mediante la degradación de la hemoglobina y asimismo se va a almacenar en la vesícula después de la semana 13, la cual va a llegar al duodeno y prácticamente va a dar el color verde al mecónio. A partir de las células endodérmicas que se originan en la parte caudal del intestino anterior, aunque también participa el mesodermo esplácnico. Inicia su desarrollo en la quinta semana a partir de 2 brotes o yemas que derivan de la porción caudal del intestino anterior a nivel del duodeno. De la yema dorsal surge la parte superior de la cabeza del páncreas, su cuello, su cuerpo y su cola, todos ellos incluidos entre las 2 capas del mesenterio dorsal. El conducto pancreático principal se forma en su porción proximal de la yema ventral y en su porción distal de la yema dorsal. Este conducto, junto con el colédoco, se introduce en el duodeno en la papila o carúncula duodenal mayor. En su desarrollo participan varios genes, como NX2, FOX11 y BAP1. La rotación del estómago y del mesogastrio dorsal va a ir situando al vaso cada vez más a la izquierda, para finalmente pegarse al peritoneo de la pared abdominal en su lado izquierdo, justo por encima del riñón izquierdo. Desarrollo entre la cuarta y quinta semana, aparte de un grupo de células mesenquimáticas situadas entre las 2 capas del mesogastrio dorsal, muy cerca de donde se formará la curvatura mayor del estómago. Gracias.